Muy buenas tardes. Soy Luis Fernando Cepeda Palacio. Vamos a continuar con el curso de nosología de infectología y vamos a ver infecciones oportunistas de sistema nervioso central asociadas a infección por VIH. Debemos de tener en cuenta que existe una relación entre las infecciones del sistema nervioso central y la infección por VIH, sobre todo en la inmunosupresión. Podemos ver que diferentes patógenos pueden presentarse comúnmente en, en un conteo de CD4 específico, pero también pueden llegarse a presentar de manera extraordinaria en conteos superiores. Por ejemplo, toxoplasmosis. Lo normal es que tengamos toxoplasmosis cerebral en un paciente con menos de 100 CD4, pero de manera extraordinaria una persona con de 150 a 200 pudiese presentar la infección. Entonces, la mayoría de las infecciones que vamos a tratar en esta plática tienen que ver con inmunosupresión, mientras que otras como tuberculosis, meningia y sífilis pueden presentarse en pacientes con conteos de CD4 normal. Sin embargo, hay un aumento en su prevalencia en pacientes con infección por VIH. Y entonces nos lleva a pensar cómo es esta relación entre la infección por VIH y estos patógenos. Primero, los factores de riesgo tienen que ver intrínsecamente con la inmunosupresión del huésped. Pacientes que no han tenido diagnóstico de infección por VIH y llegan con SIDA son más propensos a presentar una infección del sistema nervioso central. Aquellos pacientes que tengan mala adherencia o multidrogoresistencia, también por la misma inmunosupresión presentarán más riesgo. Regularmente, a menos CD4 y mayor carga viral, más prevalentes serán las infecciones del sistema nervioso central. Otros dos factores de riesgos asociados son las toxicomanías y la edad avanzada. Las toxicomanías están asociadas porque se han asociado también a disminución al apego al, los antirretrovirales y también porque en el caso de drogas parenterales son otro vehículo de inoculación de estos patógenos. La edad avanzada, sobre todo edad avanzada en el diagnóstico de VIH, tiene que ver con este tema de senectud inmunológica y que estos pacientes suelen tener menor respuesta celular al tratamiento antirretroviral, por lo tanto más inmunosupresión y continúan con el riesgo. Entonces, parecería ser que el éxito del tratamiento antirretroviral tiene que ver directamente con la disminución de la incidencia de estas patologías. Y se puede ver cómo en 1996 había una incidencia acumulada de 13 personas por cada 1000 años persona de observación, mientras que en el 2006, ya que se había empezado la triple terapia, solo hay una por cada 1000 años persona. Entonces, sin más introducción, empezando con las patologías, empezaremos con toxoplasmosis cerebral. eh, y esto está dado por un parásito protozoo intracelular que es Toxoplasma gondii, el cual tiene una alta distribución mundial. Este es un patógeno que comparte un ciclo en todos los mamíferos y algunos otros vertebrados, pero tiene un círculo particular dentro del gato. De manera ambiental podemos encontrar quistes, los cuales ingerimos y dentro del tracto gastrointestinal de los mamíferos se liberan bradizoitos que infectan las células de la pared del tracto gastrointestinal. Dentro de las células de la pared gastrointestinal, estos bradizoitos se pueden reproducir y permanecen latentes. Eh, en los gatos, los bradizoitos se diferencian en gamezoitos y hacen una reproducción sexual y a través de excretas regresan como quistes al ambiente, mientras que en los otros huéspedes, los bradizoitos, en algún momento de inmunosupresión pueden liberarse
hacia el torrente sanguíneo y convertirse en taquizoitos, que es la forma patógena, y estos invadir otros sistemas del cuerpo. Son increíblemente afines al tejido neurológico, son neurótropos. Entonces, todo esto tiene que ver con una primoinfección y luego en un momento de inmunosupresión, la reactivación y diseminación hematógena. Entonces, una vez que un paciente tiene menos de 100 CD4, puede presentar diseminación y reactivación eh, y puede hacerse toxoplasmosis cerebral. Esta suele tener tres formas clínicas. La más común es el absceso cerebral. Los taquizoitos migran e infectan células de la glía y esto produce una respuesta inflamatoria y hacen una lesión necrótica. Regularmente la presentación es múltiple, suele haber varios abscesos por toxoplasma y la localización más común son los ganglios basales, pero también se pueden presentar en cualquier sitio de la sustancia blanca o de la corteza. Dan regularmente, como son zonas pues las cuales tienen función dentro del cerebro, pues tienen una clínica de focalización y dado que la localización más común son los ganglios basales, van a dar focalización de tipo extrapiramidalismo, como corea, balismo, parkinsonismo. De hecho, en un estudio en Brasil, más del 65% de las causas de movimientos anormales en pacientes por VIH eran por toxoplasmosis cerebral. Esta entidad de absceso cerebral suele referirse en inglés como encefalitis por toxoplasma y es la encefalitis, digamos, simple. Otra entidad que es muchísimo más rara es la encefalitis difusa, la cual va a presentar datos clínicos eh, muy diversos en cuanto a focalización, pero también van a tener síntomas no focalizadores como convulsiones, alteraciones del estado mental. En las imágenes vamos a ver un edema generalizado con pérdida de las cisuras y, y mucho edema. Puede haber o no estos focos necróticos, pero regularmente vamos a ver que va a haber una infección de la microglía con bradizoitos y taquizoitos libres en el intersticio cerebral. Por último, algo mucho más raro que es la chorioretinitis por toxoplasma, regularmente causa una uveitis posterior y una lesión necrótica unilateral. Aquí en la imagen podemos ver la disposición clásica de la lesión que le llaman enquemadura de cigarro. Y es importante ya que si un oftalmólogo nos refiere a uno de estos pacientes, 30% van a tener una toxoplasmosis cerebral concomitante, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Puede aparte apreciarse partes de la retina edematosa, ya sea que se vean más amarillas o grisáceas, y puntos de Roth, que son hemorragias puntiformes. Cuando nosotros realizamos estudios de imagen en este tipo de pacientes, cabe destacar que la tomografía cerebral va a ser poco sensible y los cambios van a ser muy ligeros. Los sitios de los abscesos necróticos regularmente van a ser levemente hipodensos y si usamos tomografía contrastada pueden presentar un realce de anillo periférico. En la mayoría de estas patologías, la interpretación de la resonancia magnética va a ser muy rica y va a aportar mucho al diagnóstico. En el caso de toxoplasma, vamos a ver múltiples lesiones, hasta en el 86% de los casos, que regularmente van a afectar ganglios basales. Vamos a ver que en T1 van a ser hipointensas, en T2 los abscesos van a tener intensidad variable ya que dependiendo la fase de la necrosis pueden ser hipointensas, isointensas o hiperintensas. En el caso de necrosis licuefactiva se van a ver como hiperintensas. Y el FLAIR va a ser también
variable, pero regularmente vamos a tener una tendencia hacia la hiperintensidad. Cabe destacar que cuando hagamos un contraste con gadolinio, la gran mayoría de estas imágenes van a realzar al contraste y van a tener un realce en anillo. Esto puede ser en varios anillos dependiendo de la complejidad de la lesión y nos pueden dar esta imagen que es típica y que los radiólogos la presumen como patognomónica de la lesión, que es una lesión en diana excéntrica. Eh, Ahí podemos ver en la imagen cómo hay varios anillos de captación del contraste en una zona hipointensa en el T1. Pero aún así, pues no puede ser diagnóstico con eso, ¿no? Eh, Regularmente va a ser un reto diagnóstico porque el patógeno es difícil a veces de aislar. Cabe destacar que la serología, al ser un patógeno presente y que de manera mundial y que muchas personas tienen, aunque sean inmunocompetentes, la prima infección, muchas personas van a tener la serología positiva y no nos ayuda. De hecho, el 86% de las personas a nivel mundial pueden tener serología positiva sin tener infección cerebral activa. Y la IgM solo es positiva en menos del 10% de los casos con toxoplasmosis cerebral activa. Entonces la serología no nos apoya. El PCR en líquido cefalorraquídeo es algo sumamente específico que nos confirma el diagnóstico, pero que su negatividad no nos lo excluye. Esto está dado porque la sensibilidad es baja del 50-60%. Previamente, en la reacción de cadena polimerasa, se buscaba el gen B1, el cual tenía una sensibilidad muy baja, aunque la especificidad era alta. Actualmente se usa la secuencia REP 529, que es otra secuencia genómica del, del parásito, y con esto aumenta la sensibilidad hasta 60%. Entonces, eh, la serología no es de utilidad, el PCR puede dar muchos falsos negativos y la biopsia es una alternativa sumamente invasiva. Por esto es que, según las guías de AIDS-Info, te dicen que si hay una presentación de focalización en un paciente con inmunosupresión y hay lesiones en imagen, el diagnóstico es probable y justifica tratamiento. Cabe destacar que cada vez que se haga una punción lumbar en este tipo de pacientes, vamos a buscar el, el hacer PCRs buscando múltiples patógenos. Vamos a buscar criptococo en todos, vamos a buscar virus JC en todos, vamos a buscar tuberculosis en todos, vamos a cultivar todos, le haremos definición de grado en todos. Entonces, siempre vamos a estar buscando estos diferenciales de primera instancia porque algunas de estas patologías pueden ser insidiosas. Pero sin embargo, si no aislamos nada, eh, pero la imagen es sugerente en la resonancia magnética, justifica el tratamiento. La biopsia solo la vamos a realizar cuando no haya respuesta a tratamiento o sea muy confusa la presentación. Si nosotros identificamos por PCR el microorganismo o en el citológico de, del- de la muestra, pues es un diagnóstico definitivo. Cuando nosotros hacemos la biopsia podemos encontrar en HIE cómo va a haber estas células gliales llenas de bradizoitos y esta célula y en el intersticio y al lado de la microglía va a haber un montón de taquizoitos inmersos en el tejido cerebral. Cuando vemos en el PCR para toxoplasma, la inmunohistoquímica para toxoplasma, podemos ver cómo pues marca componentes intracelulares que son los bradizoitos y componentes extracelulares que son los taquizoitos. En cuanto al tratamiento, debemos de ver que esta es una infección la cual puede ser prevenida. Y esto es bastante importante porque si un paciente tiene menos de 100 CD4, nosotros deberíamos de estarle dando un régimen de profilaxis.